¿Qué tal? ¿Cómo les va, queridos amigos de nuestro canal GIEM Filosofía, del grupo de investigación sobre estudios medievales de la Universidad Nacional de Mar del Plata? Hoy nos acompaña, bueno, una persona a quien yo quiero muchísimo porque hace muchos años que nos conocemos, primero como estudiantes, después compartiendo la cátedra, varias cátedras, pero sobre todo la cátedra de filosofía moderna, y fueron muchos años de trabajar en forma conjunta, unos años enriquecedores desde todo punto de vista por las conversaciones que teníamos sobre las y los autores del periodo. Así que muy feliz Ujú. de tenerte, querido Leandro, en este espacio para compartir, bueno, con todas las personas que nos siguen, desde todos, colegas, estudiantes, y personas interesadas en la filosofía. Bienvenido a este espacio. Gracias, Leandro. No, muchísimas gracias a vos, Susana, por esta invitación. Así que nunca dudé, para nada se me cruzó por la cabeza, ni bien me invitaste, dije que sí. Te respondí el segundo porque te considero prácticamente una amiga, podemos decirlo Sí. así, o una excelentísima compañera, sin dudas, de varios años de ser compañero tuyo y aparte una maestra, no solo porque fuiste mi profesora en filosofía medieval, sino también a modo de compañerismo, también has sido una maestra en, bueno, lo que significa, podríamos decirlo a grandes rasgos, dar clases simplemente, nada más y nada menos, ¿no? Así que, bueno, estoy muy contento de estar acá. Eh, bien, mi nombre es Leandro Martín Catogio y bueno, me dedico a la filosofía, soy docente de la Cátedra de Filosofía Moderna, eh, ya hace aproximadamente, si no me equivoco, 18 años, Mm. primero como ayudante de trabajos prácticos y después como ahora jefe de trabajos prácticos. Y bueno, una cantidad enorme de tiempo en la cual podría decir que la mayor parte del tiempo estuve con vos, creo Sí, yo, la mayor parte del tiempo. Si no me equivoco, de esos 18 años que estuvimos al principio con Graciela Fernández, sí, después nos tocó estar solos y sí, después arribó Marcos Tisted, que estuvimos los tres, creo que fueron 2 años, 3 años, y sí, vos ya te jubilaste, ¿no? Así sí. que, no, sí, la mayoría del tiempo lo he compartido con vos, sinceramente, así que para mí fue una gracia en ese sentido. Y bueno, obviamente mi trabajo sobre todo giró bastante alrededor de la filosofía moderna. Yo tuve una oportunidad grande en su momento que fue al recibirme poder encontrar una beca de CONICET para hacer el doctorado, ¿no? Y es ahí donde hice mi doctorado en la Universidad de Lanús, que es un doctorado que dirigía Ricardo Maliandi, y allí hice el doctorado y presenté mi tesis sobre una temática que a mí me interesó mucho, ya desde cuando estábamos cursando, que era el tema de la hermenéutica, especialmente la hermenéutica de Gadamer, ¿no? Eh, realmente, Verdad y Método en su momento tuve la oportunidad de leerlo y me generó muchísimo interés porque apuntó contra una cosa que hasta el momento no lo había leído claramente, que es que Gadamer da cuenta y pone el acento en el carácter de los prejuicios, ¿no? Entonces, aquello que podríamos decirlo así, preceden a cualquier juicio que se pueda emitir de la realidad, ¿no? Y esa temática
al principio me fascinó realmente y me llevó a estudiar bastante tiempo, hasta el día de hoy diría, Y sí, la hermenéutica. Después fui agregando con el tiempo también, obviamente, la fenomenología y mis trabajos se fueron circunscribiendo en el CONICET a eso y a filosofía moderna, ¿no? Tenía a Gadamer, obviamente después Heidegger y después filósofos modernos que en el mismo momento que daba clase también se me iba abriendo el panorama, ¿no? Y fui investigando también y trabajando desde la docencia autores como por ejemplo Leibniz o Spinoza, Espinosa. que, que tuvimos la oportunidad de dar entre nosotros, así que para Sí, mí es todo un halago. Y son autores que siempre me han acompañado en mi pensamiento y como contenido docente, podríamos decirlo así, ¿no? Así que me fui formando, podríamos decir, sobre esa estructura y fui realizando mis investigaciones. Me recibí de doctor con una tesis sobre Gadamer y cuando me recibí de doctor ya estaba un poco trabajando hacía poco tiempo en la cátedra de filosofía moderna como ATP y bueno, con el tiempo fui profundizando y pude realmente algo que me satisfizo mucho es haber entrado a investigación, ser investigador del CONICET, ¿no? Entonces, eso me permitió avanzar, continuar en primer lugar y después avanzar mis trabajos de investigación y después, varios años después, también me terminaron dando un cargo un poco más alto, ¿no? El de jefe de trabajos prácticos sobre filosofía moderna, ya hace alrededor de unos 5 años, si no recuerdo mal. Y bueno, en base a todo eso fui estructurando mi trabajo al mismo tiempo que formaba una familia, ¿no? Entonces, para mí iba todo rítmicamente en una dirección, podría decirse en general, ¿no? Una dirección general, ¿no? En ese sentido. Y bueno, gracias a la filosofía, especialmente a la filosofía moderna, conocí a mi mujer, Catalina, así que yo tengo que estar demasiado agradecido a la filosofía, sí. ¿no? Tal, Y a la tal filosofía cual, eso moderna en te iba a particular, decir. Querida porque Catalina, bueno, también filósofa, sí, 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 claro, claro, claro. Así que bueno, ella era estudiante y yo ayudante, ahí nos conocimos. Y bueno, después nació Francisca y empezó a ir al jardín de la facultad, después empezó a ir al colegio que quedaba ahí cerca y bueno, la verdad que fui construyendo con el tiempo mi vida académica, podríamos decirlo sencillo, al mismo tiempo con mi vida familiar. Y otra cosa que a sí, mí me gustó mucho, que es ahí donde encuentro también, la cantidad de buenos compañeros y amigos que fui conociendo a lo largo del tiempo, de estos casi 20 años de docencia, ¿no? Y unos pocos menos de trabajo en CONICET. Así que eso me pone muy contento por ese lado, realmente, más allá de cierto punto, de, bueno, cosas que hemos atravesado juntos de política universitaria, que bueno, ha tenido sus buenos sobresaltos y yo tuve un poquito de sí, sí, incidencia nada más. Y sí, bueno, es un camino duro de transitar, podríamos decirlo de esa manera, y qué bueno que uno se comprometió a ciertas cosas con las que cree, realmente cree argumentativamente, podríamos decirlo así, y que bueno, me hace seguir en cierto punto desde mi lugar luchando en cierta manera para que se reconozcan ciertas cosas y ya no haya, digamos, anomalías en cierto punto, por decirlo de una manera, en relación a la docencia, en relación a los estudiantes y todo, ¿no?
incluso en relación a lo edilicio en sí mismo. Me ha tocado dar clases alguna vez sin una pared, aunque parezca raro, pero he Sí, dado tal clases sin cual. una pared. Y, y siempre con el problema de que no hay aulas, etcétera, etcétera. Se apartó filosofía del derecho y seguía sin haber aulas, ¿no? Bueno, inconvenientes que hemos tenido a lo largo Que de la hemos, sí, docencia, sí, que hemos compartido, ¿no? Y que también hemos luchado, yo mucha reconozco que lucha, tengo, sí, para yo tener un reconozco, espacio de trabajo, sí. sí, digno, como mínimo podríamos decirlo, ¿no? Exacto, Eh, sin, exacto, claro, y yo siempre reconozco en vos que vos siempre pusiste el hombro en todo, o mejor, pusiste el rostro, ¿no? Pusiste el rostro y afirmado ciertas cosas, has estado ahí, hemos ido a hablar con autoridades en su momento, y bueno, a veces toca perder y a veces toca perder por poquito. Y bueno, más allá de así eso, es, sí, hemos dentro de todo ir logrando, no fuimos logrando ciertas cosas, hoy en día la cátedra está dentro de todo bien. Lamentablemente vos no estás, me hubiese encantado que sigas, ¿no? Pero bueno, en este momento están Marcos Tiste y yo, y después hay algunos alumnos también que se están encontrando en la cátedra para formarse, y la verdad que a mí me pone muy contento eso. A mí me gusta mucho el hecho de incidir en los estudiantes para formarlos, de poder aportar una especie de granito para su formación. Eso me gusta mucho y eso en cierto punto también lo heredé de vos, como de Graciela, estar atentos, sobre todo al alumno, y, bueno, mucho, tratar de ser sí, muy, muy, muy responsable y dedicado, ¿no? Obviamente, como me fui formando en el campo de la filosofía a través de la hermenéutica, tengo, digamos, una preponderancia por la lectura de los textos, ¿no? En clase, por trabajar con los textos, trabajar con la materia tal cual, filosófica. sí, sí, así, Bueno, ¿no? Moverse en esa dinámica interpretativa, podríamos decirlo así, y tratar de ir viendo distintas cosas del campo semántico, de algún autor, de algún texto en particular. Así que podría decir que mi forma de dar clase tiene que ver mucho con eso, sé que vos también lo hacías, ¿no? Vos dedicándote a medieval, obviamente también sos una gran arpenauta, ¿no? Así que, bueno, eso fue algo que fui aprendiendo y explotando cada vez más, podríamos decirlo así. Tratar de leer el texto, tratar de encontrar correspondencias, tratar de aclararlo, tratar, ¿no? Sobre todo en el caso de la modernidad, que es donde a mí hay algo que me ha interesado mucho también, que es el caso de, podríamos decir, el cambio de lenguaje de la filosofía, en cierto punto, ¿no? Es pasar de un dominio del latín a las lenguas naturales, ¿no? sí, tal cual, Sobre todo el inglés, el francés, el italiano y bueno, ahí ya también el alemán. Entonces, digamos, ya la transformación de los conceptos que se dan, como por ejemplo en Descartes, para nombrar a uno conocido, es muy importante, ¿no? Eso, digamos, puede uno investigar sobre eso, como hay un cambio, para decirlo en un momento, un cambio de paradigma a través de esas traducciones, y sabemos que toda traducción en cierto punto es traicionera, cambian tal las cual. cosas y Mm. que, bueno, obviamente están apareciendo nuevos sentidos en el Renacimiento, la temprana modernidad, ¿no? Entonces, eso es una cosa que a mí me ha gustado mucho, que he trabajado, he ido trabajando para dilucidar los textos, sobre todo me ha gustado mucho los modernos tempranos, el siglo XVII, creo yo que es el siglo de la modernidad, el siglo XVII,
con todos los grandes que ya conocemos, como Descartes, Spinoza, Leibniz, el desarrollo de la ciencia, de la medicina, de la física. Digamos, el siglo XVII ha sido grandioso para el saber humano y grandioso también en su variación, sin juzgar uno que puede juzgar, obviamente, ¿no? Pero sin juzgar necesariamente si fue mejor o peor que antes, o se relativizan ciertas cosas, ¿no? Lo que sí es verdad, podríamos decir, son los textos que están ahí, los textos que nos llaman a interpretarlos, exacto, ¿no? tal cual. Mm. Una cosa que pareciera en cierto punto misteriosa, ¿no? Pero están ahí los textos y uno tiene, debe, hasta diría yo con cierta actitud moral, el debe de relacionarse con ellos y tratar de lograr, y esto lo digo hermenéuticamente, reconstruirlos en sus tesis a partir de reconocer, si podría uno reconocer sobre todo, el trasfondo del cuestionamiento. ¿A qué está respondiendo un texto? ¿No? Es Si uno la toma gran el, pregunta. Sí, si uno toma el Leviatán de Hobbes, sí, entonces, bueno, ¿a qué está respondiendo? Hay una situación. Claro que hay una situación histórica, un problema de guerra civil en Inglaterra, ¿no? Pero ahí es donde entra la discusión hermenéutica también. Pero uno debería decir, o por lo menos lo que yo pienso, es que el texto no se agota en el contexto, ¿no? Em, Esa idea de lo clásico tiene que ver, ¿no? Son autores, son textos que todavía siguen llamando y todavía en cierto punto siguen respondiendo, ¿no? Uno podría decir, bueno, pero la física de Aristóteles ya está superada, ¿no? Uno debería decir que no, porque no, la física de Aristóteles no está superada. Apareció otro modo de hacer física y eso no sí, agota a no, Aristóteles, exacto, ¿no? Podríamos exacto. decirlo de esa manera. Entonces, Sí, bueno, digamos, entramos en un entramado, ¿no? En un tejido, la trama de una historia donde hay que desenvolver una especie de nudo que muchas veces al desenvolver el nudo ese puede disparar para diferentes lados, ¿no? Eh, si querés te comento un poco lo que estoy trabajando ahora, por sí, ejemplo, que para sí, que me encantaría. Es viene, más, si no lo decías, te lo iba a preguntar. bueno, bueno, porque tiene que ver Sí, con sí, justo con esto me- que estamos hablando, ¿no? Es decir, sí. yo he tomado, estoy trabajando un concepto de hace un tiempito que me parece muy importante. No es porque yo sea un genio y lo haya descubierto, hay gente que lo trabaja. Y a mí me gustó darle una dirección, no solo de discusión actual de la filosofía, sino también histórica, ¿no? Es decir, yo trabajo sobre todo, me estoy centrando en la noción de organismo. Entonces, comencé a Ajá, trabajar eso, sí, la idea de organismo, y bueno, obviamente, siguiendo lo que estábamos diciendo, obviamente la idea de organismo está trabajada contemporáneamente desde la filosofía de la biología, sobre todo, ¿no? Hay un trabajo fuerte sobre el concepto desde la filosofía de la biología. Lo estoy trabajando un poco desde allí, más la fenomenología, estudios sobre Heidegger, sobre Hans Jonas y otros autores. Ahora bien, lo interesante a través de la investigación que estoy haciendo y todo, es que para mí hay una especie, como te dije recién, usando esta metáfora un poco, hay una especie de nudo hermenéutico en el siglo XVII mismo, ¿no? Que sí, tiene que ver con lo contemporáneo. Voy a tratar de hacer sintético, pero me parece muy interesante y tiene que ver con sí. esto de la lectura de los textos. Es decir, cuando aparecen las ideas mecanicistas en el razonamiento y el Renacimiento y en el temprano
siglo XVII, donde se da la filosofía a través del mecanicismo, comienza a haber una nueva comprensión de los cuerpos vivos, de la vida humana, ¿no? Entonces, es ahí donde nace en el siglo XVII y después ya se empieza a tematizar fuerte desde el principio del siglo XVIII la idea de organismo. Eh, con esto quiero decir algo fundamental, ¿no? La idea de organismo, la noción o el concepto de organismo es un concepto típicamente moderno, es un concepto típicamente moderno, ¿no? Es tratar, intentar de comprender cómo la vida se organiza desde su materialidad, ¿no? Y pone el acento en esta capacidad organizativa de la vida, ¿no? Como un individuo, por ejemplo, el individuo humano, ¿no? Está constituido de muchas partes, órganos, etcétera, y sin embargo no deja de ser una unidad al mismo tiempo, ¿no? ¿Y cómo se organiza? Y obviamente hay una gran influencia de Descartes, los mecanicistas, en diversas ciencias, ¿no? Pero la medicina ha sido muy profundamente trabajada desde el mecanicismo, ¿no? La medicina me pareció un tópico muy interesante. Ahí lo tomemos a Descartes diciendo que la medicina era la ciencia más importante, Locke, que era médico antes que filósofo, Leibniz, sí, para quien también la medicina sí. era central para el estudio filosófico, sí, digamos, durante el siglo XVII, sobre todo, llevaron una conjunción de saberes que hoy obviamente los tenemos disciplinados, ¿no? En el amplio sentido del Sí, término. Es sí, decir, que estamos todos en estancamiento, en distintos sí, cajones, ¿no? sí. Pero cuando empiezan a hacer la idea de organismo, de una comprensión Mm, mecanicista del cuerpo vivo, lo que tenemos más bien, yo por eso uso una metáfora del nudo, una especie de nudo, que uno lo puede desenvolver. Entonces, como mencionaba antes, de la idea de organismo, el mecanicismo, el estudio del cuerpo vivo, ha salido directamente el estudio como perteneciente al ámbito del estudio de la vida, o sea, la biología. Y esto llega hasta nuestros días. Sin embargo, la medicina trabajó sobre el cuerpo, ¿no? Es decir, más allá de la biología, la medicina está comprendiendo una idea de organismo también. No, lo que quiero mostrar, hermenéuticamente hablando, es que ha determinado, hay un cierto camino que se ha realizado sobre la idea de organismo, de cuerpo bioordenado, a través de la historia, pero que está primero entremezclado y segundo que tomó una dirección determinada que no es necesariamente de esa manera, ¿no? Necesariamente así no puede ser, digamos, de esa manera únicamente. sí. Entonces tenemos el estudio de la medicina también, que trabaja obviamente con un organismo, con un órgano, etcétera, etcétera. Pero después tenemos un tercer aspecto que a mí me interesa mucho, es el aspecto político, ¿verdad? ¿Por qué el aspecto político? Bueno, yo diría simplemente que no hace falta más que dirigirse a la introducción del Leviatán de Hobbes, ¿no? Es decir, en el Leviatán, cuando Hobbes va a dar su tesis sobre el Estado moderno, el Estado de Derecho moderno, lo que usa como analogía siempre que el Estado es un gran hombre, y por ser un gran hombre es un gran organismo, es un cuerpo vivo organizado que tiene sus partes interconectadas como los órganos, hay un cuerpo vivo ordenado donde el alma sería la soberanía de los estados, ¿no? En esa medida yo lo considero esto un nudo, ¿no? Hay tres aspectos como mínimo, como mínimo. Podría hablarse de otras cosas, ¿no?
pero como mínimo habría tres aspectos involucrados en una idea típicamente moderna, que es la idea de organismo, que es, obviamente, la filosofía está, podríamos decir, atravesando esto, o ser el fundamento de esta interconexión entre la biología, la medicina y la política. Uno podría Bien. decir que eso hermenéuticamente es importante en cuanto que esto que te mencionaba antes, Susana, que es que eso va tomando direcciones. Entonces, un estudio del cuerpo bioorganizado va por el lado de la biología. Ahora bien, por el lado político también va, aunque no se dedique después a estudios sobre el organismo y se trabaje el tema de la soberanía, pero la soberanía desde Hobbes es comprendida como el alma del Estado, ¿no? Entonces, se empiezan como en esa cosa también típicamente moderna, que es la especialización del saber, ¿no? Se van separando. Pero este aquí que en el siglo XX aparece un autor muy importante que es von Westphal, ¿no? Que era biólogo, filósofo, y publica un texto fundamental de filosofía de la biología que va a ser o va a influir muchísimo en el campo biológico, ¿no? Es un texto, simplemente dicho así brevemente, donde se afirma que el organismo, digamos, es un ser en el mundo y donde construye su mundo desde el ejercicio práctico de su entorno. O sea, no hay una idea de diseño previo del organismo ni teleología alguna. En esta medida, por ejemplo, el Heidegger lo ha tomado también a von Westphal, pero no fue el único, pero muchos. Pero es aquí que von Westphal publica otro texto que trata sobre la idea de Estado, ¿no? Sobre la idea de Estado. Este otro texto que trata sobre la idea de Estado, ¿no? Está caracterizado como un estado biológico. Y en ese estado biológico aparece como un subtítulo, ¿no? Esa idea de lo orgánico e incluso del término de lo patológico, esta idea de la enfermedad del Estado, ¿no? Trabajar sobre el Estado como si fuera Sí, un sí, sí, organismo que puede sufrir patologías, sí. ¿no? Y que como todo organismo debe atacar esas patologías. Hay Ujú. remedios internos propios del organismo, pero también debe haber remedios externos, así como uno toma la pastilla cuando tiene gripe. De la misma manera. Entonces, es interesante porque Fongo School fue un autor que publica este trabajo sobre un estado organicista en la década del 30, ¿no? Entonces, tuvo un eco muy, muy grande en el naciente nazismo. Eh, Esto da para mucha extensión, obviamente, Susana. Yo trato de explicarte lo que investigo sintéticamente, ¿verdad? Pero el Sí, sí, punto se, sería que aparece la idea de organismo, como se dice hoy, se ha investigado, ¿no? Que se dice hoy que se reconoce, podemos decirlo mejor así, se reconoce hoy el Estado nazista, el Estado nazi, como un Estado biologicista, sí, 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 que hay sí, una sin dudas. comprensión biologicista de los ciudadanos, del pueblo. Ahora, fíjense ustedes que acá vuelven a reconocerse ese nudo hermenéutico y cómo se reconoce el Estado nazi. Es decir, brevemente, el Estado nazi, cuando empieza a perseguir a los judíos eran tratados juntamente como cuestiones patológicas o, por ejemplo, como
Sí, tal cual. bacterias, Sí, como virus sí, o como ratas, exacto, que las ratas exacto, se exacto. los acusaba de ser sucios. ¿No? Sí, Entonces son todos estigmas que tienen que ver con la medicina y con la biología, esas estigmaciones políticas. ¿Sí? sí, Tienen que ver, nuevamente aparece esa especie de nudo hermenéutico. Y obviamente esto tiene su culmen en el antisemitismo, en el exterminio nazi, ¿verdad? Y donde el exterminio nazi se busca una cierta purificación de la raza, o sea, aparece la idea fuerte de raza, una idea que está asociado al texto de von Westphal en cuanto a un nivel jerárquico de los organismos y bueno, también en cierto punto relacionado con una especie de darwinismo. Hay una amalgama que también fue parte del darwinismo social, otra mezcla entre sí, biología y política. Y en este caso, el darwinismo entendiendo, comprendiendo ese nivel jerárquico como un nivel que debe prevalecer para mejorar la raza o la ciudadanía de una población, ¿verdad? Y por último, no quiero ser muy, no quiero extenderme mucho en esto, no, pero por último, a mí me interesaba después agregar un tercer aspecto donde este nudo entre biología, medicina y política aparece más allá del Estado nazi, de forma más contemporánea, sobre todo en los estados dictatoriales sudamericanos. El ejemplo te iba a máximo de un preguntar, sí, estado, tal cual. mirá, Claro, un ejemplo ejemplar, ¿no? Focalizo sobre todo con un estado donde muy bien se une la biología y la medicina con la política, que es el estado argentino. Es decir, con la desaparición de personas y exacto, con una cuestión exacto. muy particular que se da en la Sí, Argentina, que es el robo de bebés, ¿no? de El bebés. robo de Sí, niños recién nacidos. Entonces, digamos, hay una concepción determinada, otra vez como el enemigo del Estado, como se decía, que sí, aparece relacionado como parásito, como rata, etcétera, exacto. etcétera. Obviamente la misma dictadura también reproducía un Sí, antisemitismo, sí, ¿no? sí, sí, Pero incluso esto está sí, extendido a lo que son esos enemigos del Estado, ¿no? Grupos guerrilleros, etcétera, etcétera. Entonces, el robo de bebés me parece no solo es algo impresionante e impresionable, sino que lo interesante es pensar qué se hacía conscientemente o no con eso. sí, Esa idea de robar la identidad, de sí, cortar una historicidad propia del sujeto, de exacto. arrancarlo de esa Sí, historicidad, de una forma de ser determinada, ¿no? Arrancarlo y acomodarlo en otra clase social. exacto. Para Hay ofrecerle un... otra, sí, Exactamente, a exactamente. conveniencia de ese nuevo estado. Mm, Exacto, de ese sistema, ¿no? sí, Eh, yo estuve investigando, hay una relación con el nazismo, no solo con el estado biologicista en general, sino también con lo que aparece un fenómeno fundado durante la época nazi por Himmler, sí, que es los Lebensborn. ¿Qué significa ujú, Lebensborn? Son como casas de nacimiento donde proyectaba la política nazi, estaba proyectando la reproducción de ciudadanos nazis sobre la base o la idea de mantener y, como se dice, heredar una sangre pura, ¿no? Los sí, famosos, esto es muy importante a sí, lo largo del desarrollo del Estado moderno,
Acá ha habido, en Argentina, ministerios de planificación Sí, sí, familiar, por ejemplo, ¿no? sí, sí, Es sí, decir, sí, que se regula los nacimientos, la forma de crianza, etcétera, etcétera, ¿verdad? sí. Entonces, Perdón, Leandro, nos quedan 2 minutos. Te digo uh, así. bueno, Sí, sí, termino con esta, es la idea sí, y central, ya te invitaremos que para una son, conferencia sobre el tema. Sí, bueno, muchas gracias. Los Lebensborn eran una casa donde se robaban bebés para pasarlos a mm, familias alemanas, ¿no? exacto. Sí, hay ahí una conexión interesante para estudiar con las dictaduras sudamericanas, especialmente la Argentina. Y bueno, Sí, lo que quería presentarte en general simplemente era esto que estaba estudiando, como es una especie de nudo hermenéutico que nace propiamente en la modernidad y no deja de reproducirse hasta el siglo XX-XXI, podríamos decir, porque esto sí, da mucho para tipos de eutanasia, controles natales, etcétera, etcétera, etcétera. Instrucciones a la mujer, instrucciones sí. de cómo debe embarazarse, de cómo crear a su crío, etcétera, etcétera. Así que bueno, eso da para muchas cosas, pero bueno, un simple pantallazo, No, no, Susana, tenés, y te agradezco sí, muchísimo este tiempo. no, al contrario, en este momento la agradecida soy yo y no dudo que muchas otras personas van a estar agradecidísimos a esta investigación que estás haciendo, Leandro. Ha sido un placer escucharte y seguiríamos y ya vamos a organizar algo como te decía. ¿Cómo Un no? ¿Cómo placer no? y Cuando bueno, quieras. a seguir con esto y a compartirlo. Un cariño grande para Cata y Sí, cómo para no. tu hija divina, que está hermosísima. Muchas, Muchas muchas gracias. gracias por este espacio, querido Leandro. Gracias. No, Susana, te quiero agradecer muchísimo a vos y sobre todo lo que más me gustó es poder verte de vuelta. Aunque sea Ay, por una sí. pantalla, pero poder verte. Bueno, Susana, nos vemos y muchísimas gracias, ¿eh? Hasta luego. Gracias, Leandro. Gracias.